Una noche a las 11:30, una mujer afroamericana de edad avanzada estaba parada en el acotamiento de una autopista de Alabama tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto y ella necesitaba desesperadamente que la llevaran. Toda mojada, ella decidió detener el próximo coche. Un joven blanco se detuvo a ayudarla. A pesar de todos los conflictos que habían ocurrido durante los años 60, el joven la llevó a un lugar seguro. La ayudó a obtener asistencia y la puso en un taxi. Ella parecía estar bastante apurada. Ella anotó la dirección del joven, le agradeció y se fue. 7 días pasaron cuando tocaron la puerta de su casa. Para su sorpresa, un televisor pantalla gigante a color le fue entregado por correo en su propia casa. Tenía una nota especial adjunta al paquete. Esta decía: «Muchísimas gracias por ayudarnos en la autopista la otra noche. La lluvia anegó no solo mi ropa, sino mi espíritu. Entonces apareció usted. Gracias a usted pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante justo antes de que muriera. Dios lo bendiga por ayudarnos y por servir a otros desinteresadamente. Sinceramente, la señora de Nat King Cole». Por eso, no esperes nada a cambio y lo recibirás. Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. Seguramente en algún momento te has preguntado, ¿por qué la Iglesia tiene su sede en el Vaticano y no en Tierra Santa? ¿A qué se le llama Vaticano y por qué? ¿Por qué al Vaticano se le llama Santa Sede? Si no conoces las respuestas para estas y muchas otras preguntas sobre el Vaticano, quédate a disfrutar la segunda y última parte de La Santa Sede, de nuestra serie Lo mejor de En tu Camino. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, que se transmite con mucho gusto, de verdad, a través de la frecuencia de 1470 de Grupo Fórmula, en donde siempre estamos abriendo la conversación para que tú puedas comunicarte con nosotros y especialmente decirnos cuáles temas quieres que toquemos a lo largo de este programa, en qué parte sientes tú que hay que apuntalar un poquito, como dicen los albañiles cuando alguna construcción se ve débil o se está cayendo, en qué parte, quizás en la parte de la formación catequista o de la historia de la iglesia o en algún punto que tenga que ver con los sacramentos. Bien, tú sabes en dónde necesitas un poco de apoyo y nosotros estamos precisamente para apoyarte en esos puntos. Hoy continuaremos con el tema que iniciamos, que tiene que ver con todo lo que se refiere al Vaticano. Porque mucha gente dice: padre, se nos habla muchas veces del Papa, del Vaticano, pero no sabemos ni qué es el Vaticano, ni cómo se formó, ni dónde vive el Papa y cosas de este tipo. Y nosotros queremos también estar informados para cuando alguien nos pregunte acerca de estos temas. Les recordábamos, les decíamos que el Vaticano recibió su nombre porque en ese lugar, en esa colina, muchísimo antes de que mataran allí a San Pedro, se hacían vaticinios, y de ahí le vino el nombre de Colina del Vaticinio. Posteriormente, Calígula y Nerón, estos emperadores, construyeron un circo, es decir, un lugar para carreras de caballos, y la gente se divertía ahí.
Cuando vinieron las persecuciones contra los cristianos, en los circos romanos era donde asesinaban a los cristianos, no en el Coliseo. Y precisamente en este circo romano del Vaticano fue donde asesinaron a San Pedro, donde lo martirizaron y después lo sepultaron a un ladito de este lugar, y más adelante, sobre su tumba, ahí en este terreno del Vaticano, se levantó la primera Basílica de San Pedro, por lo que poco a poquito este lugar, que era totalmente pagano, se fue convirtiendo en un lugar importante para la fe cristiana. También te recordábamos que el Vaticano no es un barrio de Roma. Te decíamos que el Vaticano recibe el nombre de Santa Sede porque ahí tiene su sede precisamente la autoridad de la Iglesia Católica, y que ¿por qué no está en Tierra Santa la sede del Papa sino en Roma? Pues porque en Roma murieron los principales mártires cristianos, como Pedro y Pablo también, y porque en Tierra Santa lamentablemente no se podía porque fue ocupada por los musulmanes, y esto impidió que se tuviera como lugar de reunión, el lugar de precedencia, de dirigencia de parte de la Iglesia. Y finalmente, haciendo una comparación con el zoológico de Chapultepec, te comentábamos que para aquella gente que se imagina que el Vaticano es un lugar grande en territorio, como un estado de nuestra república, no. El Vaticano tiene un poquito más de 2 veces el zoológico de la Ciudad de México. Ese es el tamaño de el Vaticano, 44 hectáreas. Y vamos a continuar ahora hablando de este tema, porque el Vaticano es un estado papal. ¿Y cuándo surgió este estado papal? Este estado papal, amigos, surgió en el siglo VIII y rápidamente dominó el centro y el norte de Italia. Fíjense que la necesidad de los estados pontificios de detentar el poder temporal como se ejercía entonces, es decir, en un territorio que se pudiera administrar, resultaba del temor de que sin un espacio propio la Iglesia podría perder su independencia, y también de la convicción de que su existencia era necesaria para mantener la libertad de la Iglesia. Dicho en otras palabras, para que me entiendan, amigos y amigas, imagínense que el Papa tuviera que estar huyendo o viajando de un lugar a otro sin una sede en particular. Sería complicado porque pues el Vaticano no solamente tiene la presencia del Papa, sino también, como lo mencionábamos hace 8 días, distintas secretarías, para que me entiendan, llamadas dicasterios, en donde en el Vaticano tiene que haber una atención especial de organización para las misiones, otra lo que tiene que ver para el credo que enseña la Iglesia, que no haya desviaciones, otra para el asunto de las cuestiones de caridad, otra con lo que tiene que ver con la pastoral para los jóvenes, otra con lo que tiene que ver con el acervo de la Iglesia, como documentos, biblioteca, etc. Así que por esta razón la Iglesia necesita que donde esté el Papa haya un territorio, pero que no pertenezca a otro país. Es decir, si, por ejemplo, si donde vive el Papa perteneciera a Italia y de repente Italia o los italianos o el presidente de Italia dijera: nosotros no somos católicos, por lo tanto no reconocemos al Papa y le quitamos todas sus pertenencias, le quitamos todo lo que pueda enseñar, no le permitimos que viaje libremente o cosas de este tipo, habría un conflicto importante. Por eso es que la Iglesia necesita un territorio en particular. Y ese territorio, bueno, en otro tiempo tenía que defenderse también, porque, bueno, no basta que tengamos un territorio para que los demás nos respeten. Tú puedes tener tu casa, pero si el vecino empieza a meterse a tu jardín, si el vecino empieza a meterse a tus espacios, tú tendrás que defenderte. Tú podrás ser muy pacífico, pero si el vecino no entiende, pues habrá que poner una reja primero, un perro, un candado, y si no, pues a lo mejor hacer todo lo necesario para que no se metan en tu territorio. Por esta razón vamos a encontrar momentos en la historia en donde el Papa y los que estaban en el Vaticano tendrían que salir a luchar para defender sus territorios. Y esto, bueno, porque eran otros tiempos. Ahora existen instituciones a nivel internacional que permiten que no se llegue a conflictos importantes entre los países, entre los gobiernos, como por decir algo, la ONU, la Haya, la OEA, en fin.
Pero en otro tiempo, pues todo se arreglaba a través de la guerra, a través de actos bélicos. Y el Papa también tuvo que vivir este tipo de situaciones. Pero ¿cuándo surgió el Vaticano como un Estado independiente, libre y soberano? La soberanía y personalidad jurídica internacional del Estado de la Ciudad del Vaticano se reconoció el 11 de febrero de 1929 con el Tratado de Letrán. Y este tratado fue suscrito entre la Santa Sede, que era representada por el Papa Pío XI, y el Reino de Italia, que era representado por Víctor Manuel III y su ministro Benito Mussolini. Este estado se constituyó como un ente distinto a la Santa Sede. El primero es el órgano de gobierno de la Iglesia Católica y el segundo el territorio físico sobre el que se ejerce ese gobierno. Sobre esto continuaremos hablando y explicándote aquí en Tu Camino al regreso del corte. No le cambies. El cónclave ha terminado. Ha sido elegido el nuevo obispo de Roma, su santidad el Papa León XIV. Pero, ¿qué es exactamente un cónclave y cómo se llevó a cabo esta elección tan importante? Si te lo has preguntado, no te quedes con la duda. Te recomendamos la nueva edición del libro La Sede Vacante del Padre José. Un libro claro, directo y lleno de datos interesantes con un formato de preguntas y respuestas que te explica todo sobre el cónclave, sobre el Vaticano, los cardenales, la legislación de la Iglesia y también sobre las famosas profecías en torno a los papas. ¿Serán ciertas o solo mitos? La Sede Vacante, un libro muy fácil de leer e imposible de dejar. Pregunta por la nueva edición, los envíos y la versión digital en los teléfonos 55667744 y 55-5705-5939. La Sede Vacante, un libro del Padre José con el que aprenderás mucho sobre el Vaticano y el Papa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, gracias por esta semana que está terminando. Gracias por lo que los niños han aprendido en la escuela y los maestros les han compartido. Gracias por el trabajo de padres y madres que permite a los hijos tener casa, vestido y sustento. Gracias por la mano amiga que ha hecho más fácil el momento amargo. Gracias por todos tus beneficios, especialmente por la fe que nos permite sentir tu mano paterna. Amén. Sigamos escuchando la segunda y última parte de nuestro especial, La Santa Sede, aquí en Tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa En Tu Camino, en donde tratamos de hacer en forma sencilla, coloquial, que tú entiendas estos elementos que tienen que ver con la Iglesia Católica, bien sea porque formes parte de ella o bien porque te interesa a nivel cultural. Quizás no eres católico o católica, pero te interesa saber cómo es la organización o dónde están estos lugares que tienen que ver con esta iglesia. Lo que nos estaba comentando David hace un momento es que como personalidad jurídica, así como México empezó a existir a partir de una fecha en particular, cuando se independiza de España, cuando se hace su constitución, cuando se hace su legislación interna, pues también el Vaticano comenzó a existir no en tiempos de Cristo, no cuando mataron a San Pedro, no cuando los primeros cristianos empezaron a predicar en Roma, sino a partir de un acuerdo en donde Italia reconoció que dentro de lo que en aquel momento se conocía también como parte de Italia, empezaba a existir un país, vamos a llamarle así, totalmente independiente.
Algo así, y disculpa el ejemplo, como si de repente el Estado de México se quisiera independizar de nuestro país y el país tendría que reconocerlo independiente. Bueno, una comparación no muy correcta, pero entonces ese pequeño territorio que te mencionaba hace un momento, a partir del 11 de febrero de 1929, se considera como un estado totalmente independiente. El documento por el que se reconoce esta existencia se reconoce como el Tratado de Letrán. ¿Por qué? Porque se firmó en lo que serían los palacios, los edificios de la Basílica de San Juan de Letrán, allá en Roma, y como puedes ver, estuvo Benito Mussolini, estuvo el rey de Italia, Víctor Manuel III, y por supuesto, de parte de la Iglesia, el Papa Pío XI. A partir de entonces, la Santa Sede es el lugar desde donde el Papa gobierna. Y esto podría cambiar si el Papa dijera, bueno, yo me quiero cambiar de repente de sede a tal o cual lugar, podría cambiar. Pero el territorio físico como tal, lo que conocemos nosotros como el Vaticano, es precisamente ese territorio físico que se encuentra dentro de la ciudad de Roma, dentro de Italia, pero que es totalmente independiente. Y viene aquí ya una pregunta que nos hace una pequeñita. Cristina Galvez nos dice que si el Papa siempre ha vivido en el Vaticano, y bueno, vamos a responderle también de acuerdo a este libro. David, mucha gente piensa que el Papa siempre ha vivido en el Vaticano, ¿verdad? Sí, pudiera parecer eso, que siempre ha sido su residencia, pero la realidad es que no, y vamos a responderlo de esta manera con el libro. Por estar fuera de la ciudad de Roma, la región del Vaticano estuvo durante muchos siglos deshabitada. Así es, amigos, fíjense, estuvo deshabitada porque estaba del otro lado del río Tíber, era una zona pantanosa y por lo tanto, pues solamente estaba ese lugar, la colina donde se hacían vaticinios, pero no fue un lugar que haya estado habitado. ¿Y entonces dónde vivía? Bueno, la residencia del Papa estuvo generalmente en Roma, en los terrenos de San Juan de Letrán. Pero por problemas de diversa índole, la residencia papal cambió a las poblaciones italianas de Anagni, Orvieto y Viterbo, e incluso varios pontífices tuvieron su residencia en la ciudad francesa de Aviñón. A su regreso a Italia encontraron tan deterioradas las habitaciones de San Juan de Letrán que decidieron construir una nueva residencia en los terrenos del Vaticano. Imagínense, amigos, entonces el Papa estuvo viviendo en el centro de Roma, junto a la Basílica de San Juan de Letrán. Después a un pueblito muy chiquito, como a 1 hora de Roma, que se llamaba Anagni. Después a Orvieto y a Viterbo. Precisamente en estas dos últimas poblaciones fue donde se llevaron a cabo algunos cónclaves y donde comenzaron a recibir este nombre, porque ahí estaba el Papa, allí había fallecido, ahí se habían reunido todos los obispos y los cardenales, y como no se ponían de acuerdo para elegir a un nuevo Papa, ahí fue donde los encerraron y dijeron, de aquí no salen hasta que hayan elegido un nuevo Papa. Como no elegían, dijeron, no, pues entonces vamos a quitarles el techo de donde estaban. Los encerraron, eso significa con clave, con llave, le quitaron el techo al lugar donde estaban y los pobres tuvieron que enterrar su báculo, su bastón, para hacer camas, para protegerse del frío, y ahí es donde comenzó esta costumbre de cerrar el lugar donde se reunían los cardenales para elegir al Papa, que se sigue haciendo en la Capilla Sixtina. Pero finalmente estuvieron después en un territorio totalmente ajeno a lo que se considera Italia. Y fíjense que ese territorio llamado Aviñón fue el lugar elegido porque uno de los papas compró aquel terreno y precisamente se fueron a vivir allá, en este lugar de Francia. Y cuando regresaron, decidieron regresar a Italia, al lugar donde había estado San Pedro martirizado. Pues, ¿qué le pasa a un lugar cuando la gente lo abandona? Imagínate tú que tienes una casa en Cuernavaca o una casa en Cuautla y la vas a visitar frecuentemente, pero de repente 6, 7, 8, 10, 15 años dejas de visitarla. Pues lo que pasa es que el tiempo va deteriorando aquellos lugares y cuando el Papa regresó a su casa en San Juan de Letrán ya estaba totalmente deteriorada y dijeron no. Sale más caro restaurar esto que construir algo nuevo. Toda la ciudad de Roma está llena de construcciones. ¿Dónde hay terrenos vacíos? Pues vámonos allá, cerca del Vaticano, y ahí comenzó ya una nueva etapa que tendría que incluir distintas
digamos, habitaciones, espacios, David. ¿Qué espacios? Efectivamente, esa nueva etapa de la residencia papal ya incluiría las habitaciones, una capilla privada, la Capilla Sixtina y la actual Basílica de San Pedro, en las que trabajaron artistas como Botticelli, el Perugino, también trabajó en ella Fra Angelico, Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Y bueno, ¿por qué decimos que una capilla privada, además de las habitaciones? Pues porque el Papa tenía que celebrar la misa diariamente con un grupo pequeño. No van a ir todos los fieles a la misa del Papa. Pero el Papa de repente tenía que tener también lugares para celebrar la misa con más gente, y por eso la Capilla Sixtina era un poco más grande que la pequeña capillita donde celebraba el Papa. Por ejemplo, ahora el Papa celebra la misa en la Casa Santa Marta, tiene una capillita para 15, 20 personas, y cuando tiene que tener otros encuentros, pues una capilla más grande, o cuando quiere encontrarse con más de 10,000 personas, pues en la Basílica de San Pedro. Y como en aquel tiempo había mucho gusto por arreglar, por decorar los espacios, así como tú construyes tu casa y la pintas de un color y vas a una tienda y pones una lámpara, un cuadro, un gobelino, tal sala, pues los papas dijeron, vamos a darles trabajo a los pintores, a los escultores, y por eso es que estos grandes escultores y pintores que antes eran mal pagados y no todo mundo los apoyaba, empezaron a trabajar en el Vaticano haciendo que este lugar se convirtiera no solamente en un lugar de habitación, sino en un lugar que ahora se convierte en parte de los museos. Y nos pregunta aquí ahora Carlos Estrada, ¿en qué época vivieron los pontífices en este lugar de Aviñón en Francia? Bueno, por constantes disputas en Roma, los pontífices residieron en Aviñón, Francia, durante el periodo comprendido entre 1309 y 1377. Presionado por Felipe IV de Francia, el Papa Clemente V mudó la capital pontificia a Aviñón, que entonces pertenecía a los vasallos del Papa, y que en 1348 se convirtió en propiedad pontificia. Los 7 papas de este periodo fueron franceses, así como 111 de los 134 cardenales de esa época. Vamos a explicar un poquito, amigos, porque aquí lo estamos platicando con ustedes. No se trata de una clase, sino de estar platicando, de que vayan comprendiendo y gozando cada espacio. Miren, en ese tiempo que nos acaba de hablar David, 1309 y 1377, casi 70 años, ¿qué es lo que pasaba? Que algunas familias empoderadas de Italia, de Roma, querían manipular al Papa. Oiga, yo quiero que usted haga cardenal a mi hijo. Oiga, yo quiero que usted dé tal orden. Oiga, yo quiero usted que... Miren, así como sucede en las parroquias que de repente doña Chonita o don Pedro pues ya se sienten con autoridad porque han estado mucho tiempo en la escuela de pastoral o en tal grupo y quieren manipular al padre, hágale así, saque a tal persona del grupo porque no está bien y quién sabe cuánta cosa. Así querían hacer con el Papa y el Papa dijo, no, yo no me voy a dejar manipular. ¿Y sabe qué? Llegaron a agresiones. Incluso llegaron a golpear a algún papa, llegaron a asesinar a otro y el Papa dijo, no, yo tengo que poner distancia. Y fue por esto, no porque haya estado más bonito el clima de Aviñón, sino por problemas de este tipo. El Papa tenía que defender su independencia, su autoridad, y por esta razón se mudó a este lugar de Aviñón, en donde vivieron 7 pontífices, y estuvieron por supuesto ahí también cardenales, y se fue desarrollando aquel lugar hasta que se convirtió en un espacio maravilloso que la gente puede visitar hasta nuestros días. Continuamos aquí en Tu Camino al regreso del corte. No le cambies. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la segunda parte del especial de La Santa Sede. Aquí en Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, te quiero pedir por aquellos padres de familia que en este momento están trabajando. Ayúdales en sus necesidades,
y recuérdales que su trabajo es una bendición con la cual no solo ofrecen un servicio a los demás, sino también pueden recibir una remuneración para dar a sus hijos lo mejor. Amén. Él fue el pilar que siempre se mantuvo firme para sostener con amor a tu familia. Y muy posiblemente Él era tu héroe. Y hoy que ya no está contigo, no hay manera más hermosa de recordarlo que dedicar una misa diaria en su memoria. Anota a tu papá difunto en las misas gregorianas del mes de junio de la parroquia de San Cosme. Llámanos o escríbenos vía WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 5705 5939 y dedica una misa diaria durante todo el mes de junio por tu papá que ya está en la presencia de Dios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. En tu camino. Sigamos escuchando la segunda y última parte de nuestro especial, La Santa Sede, aquí en tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa En tu Camino, en donde estamos tocando el tema del Vaticano, los papas, y yo te explicaba en una forma muy ligera que el Papa tuvo que abandonar Roma, Anagni, Viterbo, Orvieto para irse a Francia, y el Papa que tomó la decisión pues precisamente era de origen francés. Pero vamos a responder esta pregunta que también aparece en mi libro La Sede Vacante. ¿Por qué se trasladó el papado a Aviñón, David? Bueno, es que a fines del siglo XIII los estados papales y la ciudad de Roma estaban amenazados, como decía el padre José, por varios partidos. Especialmente la poderosa familia Colonna era la que atacaba a los papas, por lo que en el año 1304 el papa Benedicto XI tuvo que huir de Roma a Perugia, una región que está cerca de Asís, donde murió ese mismo año. Un poco más tarde, el 5 de junio de 1305, fue electo en ese lugar, en Perugia, el Papa Clemente. Y como Clemente era francés, aceptó la sugerencia del rey de Francia de trasladar su sede a Aviñón, que en aquella época era un territorio papal junto a Francia. Así es, así que el Papa empieza a tener problemas y bueno, el monarca de aquel lugar le dice, oye, ¿y para qué estás aguantando esa problemática? ¿Por qué te sientes agobiado? ¿Por qué no vienes a vivir a esta zona? Y el Papa entonces acepta, porque además tenía otras razones. Miren, además de las amenazas de Roma, él quería reconciliar a Francia e Inglaterra para que le ayudaran en la cruzada a Tierra Santa. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Bueno, Tierra Santa había sido invadida por los musulmanes. Y si querían reconquistar los católicos Tierra Santa, no podían hacerlo si estaban desunidos. Y en ese tiempo, Inglaterra y Francia no estaban unidos. Había gran diferencia entre su pensamiento y el Papa dijo, a ver, si estoy más cerca de Francia, si estoy más cerca de Inglaterra, puedo hacer que se reconcilien y de esta manera podemos ir a tratar de buscar conquistar Tierra Santa y hacer que los musulmanes abandonen este espacio tan importante para nosotros. Sin embargo, cambiarse de casa no es tan fácil.
A veces yo conozco a personas que ya tienen su departamento, David, ¿verdad? Sí. Y siguen viviendo todavía donde antes. Es que me cuesta trabajo irme a vivir, es que todavía no sé dónde está el mercado, es que mis cosas, cómo las voy a trasladar, dónde voy a conseguir una muchacha, alguien que me ayude. Bueno, imagínense, el Papa dijo, a ver, todo lo que tengo que mover para allá, el grupo de cardenales, el grupo de personas que ayudan, todos los elementos para la liturgia, y por eso se postergaron las cosas. Ya estaba la decisión de irse a vivir a Aviñón, pero fue hasta marzo de 1309 cuando el Papa finalmente se fue a residir en aquel lugar. Los dos primeros pontífices que vivieron en Aviñón fueron Clemente V y Juan XXII, que consideraron el lugar como una estancia temporal. Ellos dijeron, venimos aquí, pero no va a ser para siempre, venimos temporalmente. Y los dos últimos, Urbano V y Gregorio XI, ellos sí decían, ya queremos regresar a Roma. Sin embargo, los papas intermedios, ellos ya estaban muy contentos en Aviñón. Y es que yo te diría a ti, a ver, si en un lugar encuentras paz, tranquilidad, todos los servicios, ningún riesgo, y el lugar donde vivías antes sigue con inseguridad, con problemas, con amenazas, ¿tú qué harías? Yo no creo que quisieras regresar. Hay muchas personas que dicen, no, padre, yo dejé la Ciudad de México para irme a Querétaro porque había mucho tráfico, mucha inseguridad y todo, y en Querétaro estoy muy bien. Oye, ¿y quieres regresarte al Distrito Federal, a la Ciudad de México? No, padre, la verdad, ya no. Oye, ¿y tú que vivías en la colonia Buenos Aires, o en Tepito, o en Bondojito, o en tal lugar, y ahora vives en un lugar más tranquilo, más amplio, ¿quisieras regresar? Pues la verdad, no, padre. Sin embargo, algunos papas sí querían regresar. Y esto sobre todo por la importancia simbólica que tiene el lugar donde San Pedro está sepultado, el lugar donde murieron los mártires. Y hubo un papa, Urbano V, que sí quería regresar a Roma y de hecho regresó en 1369, pero fue solamente casi como de vacación, porque viendo las circunstancias regresó a Aviñón en 1370. Algunos papas de verdad querían regresar a Roma, a tal grado que Gregorio XI, antes de que lo eligieran papa, él prometió en secreto a Dios, Señor, si soy electo pontífice, voy a regresar el papado a Roma. Sin embargo, no pudo hacerlo y tuvo que presentarse un hecho prodigioso para que este hombre pudiera cumplir su promesa. Y de esto te vamos a hablar más adelante. Pero ahora solamente tengo que decirte que si tú visitas algún día esta población de Aviñón, que es muy famosa precisamente por los espacios que tiene, ¿qué puedes ver ahí? Pues ahí quedan los palacios papales, junto al Palacio de los Papas está la Catedral de Aviñón, y en este templo se venera a Nuestra Señora de Todo Poder. Ahí también, en Aviñón, están sepultados algunos papas, claro, los que murieron ahí, pues no los llevaron al Vaticano ni a otro lugar, sino ahí están sepultados. Así que si me preguntas dónde están sepultados los papas, bueno, me voy adelantando esta pregunta. Están sepultados en San Pedro en el Vaticano, están sepultados en las catacumbas, están sepultados en el cementerio de Roma, y Campo Verano se llama ese lugar, y también algunos están sepultados en su lugar de origen o también en Aviñón. Y aquí nos pregunta Margarita Soto que qué papa compró el terreno o qué papa compró este espacio en la ciudad de Aviñón, David. Así es, eso ya lo había dicho usted antes, padre, que un papa había comprado esta ciudad, pero no nos había dicho quién, y la respuesta es que en el año 1348 el papa Clemente VI fue él quien compró a la reina Juana la ciudad de Aviñón, pues ¿saben por cuánto? Por 18,000 florines de oro. Una ganga realmente, porque pues como era el papa le dijeron se lo vendemos barato, y el papa aprovechó aquel terreno para irse a vivir. Y bueno, ya aquí Sergio Medel nos dice, oiga, ¿y cuál fue la señal prodigiosa? Nos dejó picados. ¿Cuál fue esa señal que recibió el Papa para regresar a Roma? Miren, amigos, el Papa Gregorio XI, como lo dije hace un momento, había prometido en secreto regresar a Roma el papado. ¿Y cuándo se presentó la ocasión?
cuando una mujer llamada Santa Catalina de Siena recibió un mensaje de parte de Dios. Fíjate cómo estuvo el asunto. Santa Catalina era una religiosa muy piadosa que formaba parte de la comunidad de los dominicos. Ella vivía en Roma y siempre le pedía a Dios: Señor, haz que los pontífices regresen al Vaticano, a este lugar donde vivieron tantos papas, donde fueron martirizados tantos santos, donde murió San Pedro y San Pablo. Pero para que los papas pudieran regresar también se necesitaba cierta estabilidad. Pero Santa Catalina recibió un mensaje de parte de Dios que le dijo: este papa hizo una promesa de que regresaría a Roma y solamente el Papa y yo, Dios, sabemos el secreto. Y tú vas a decirle que yo te lo he contado a ti. Se presentó Santa Catalina, viajó en carruaje hasta Aviñón, varios kilómetros, por supuesto, desde Roma, y pidió audiencia con el Papa. Y cuando llegó ahí le dijo: Su Santidad, usted le hizo una promesa a Dios antes de que lo nombraran Papa, de que regresaría a Roma. Y el Papa pues se quedó sorprendido porque su promesa había sido en secreta, nadie la sabía, y entonces el Papa entendió que se trataba de una respuesta de Dios y dijo: si Dios me está pidiendo que regrese a través de esta mujer, pues entonces significa que Él me va a proteger. Por esta razón, Santa Catalina es muy querida en Roma. De hecho, su cuerpo está sepultado en una de las basílicas más hermosas de Roma. ¿En cuál basílica, David? En la Basílica de Sopra Minerva. Así es, una basílica que se llama así porque se construyó encima de un templo dedicado a la diosa Minerva, esa diosa pagana. Y en ese lugar se llevaron a cabo también algunos cónclaves. El Papa volvió a Roma en 1376 y nosotros volvemos contigo al regreso del corte. Ay, esto me está costando mucho trabajo, pero sé que lo bueno cuesta. Yo quiero ser médico y sé que lo voy a lograr. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. ¿Cómo vamos a reconocerlo si nunca lo hemos visto? Por las señas que nos da en su carta. Soy alto, uso bigote y barba. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. ¿Y cómo voy a creer que este es un clavel si tiene espinas de zarza? No cabe duda que también este letrero está mal. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa En tu Camino, y sin querer estás recibiendo una clase de historia con anécdotas, con problemas que tuvo que vivir el Papa, con manifestaciones maravillosas de Dios, porque esto de que una mujer inspirada por Dios en un encuentro con Dios a través de la oración haya permitido que el Papa perdiera el miedo, tuviera seguridad y regresara a Roma, de verdad que es fantástico. Sin embargo, no todo sería fácil. Por lo tanto, la siguiente pregunta que nos llega a nosotros es: ¿qué sucedió en Aviñón cuando el Papa regresó a Roma, David? Bueno, y es que, como decía usted, padre, unos papas se querían quedar en Aviñón, otros sí deseaban regresar a Roma, y justamente con la muerte de Gregorio XI, del Papa Gregorio XI, tanto en Aviñón como en Roma se eligió a un nuevo papa, es decir, había dos papas simultáneos. Así es, David. Fíjate que sucede lo siguiente. En Roma estaba el Papa con un grupo de cardenales. En Aviñón se había quedado otro grupo de cardenales. Y entonces cuando la gente que vivía en Aviñón vieron que el Papa se había ido a Roma, que tuvo que hacerlo casi en secreto porque la gente no lo dejaba. La gente dijo: bueno, es que con el Papa aquí en Aviñón tenemos no solamente al Papa, sino que también tenemos trabajo.
porque si está el Papa, mucha gente viene a verlo, mucha gente viene al lugar donde se hace sus celebraciones, también algunos príncipes llegan a visitarlo, gente importante, y eso significa que en el pueblo de Aviñón necesitan posadas, necesitan comida, necesitan algún artículo religioso, necesitan tintorería, necesitan quien les preste caballos o quien se los arregle, quien les ponga las cerraduras a los caballos de los que vienen, necesitan quien haga los envíos, quien vista al Papa, quien esto. Claro, pues había toda una industria, todo un grupo de personas que trabajan ahí, que eran miles y miles y miles. Y si de repente les quitan ese espacio, imagínate lo que pasaría. Y voy a poner un ejemplo, amigos. Fíjense que allí en San Juan de los Lagos, la basílica maravillosa que existe ya es insuficiente y no pueden tirarla para hacer otra nueva. Entonces, ¿qué sugirieron los que están encargados? El obispo del lugar particularmente dijo, bueno, a un lado de San Juan de Letrán es el mismo terreno, digamos, el mismo espacio. En ese mismo lugar vamos a colocar la imagen. No hay ningún problema porque, en primer lugar, la imagen, el milagro que hizo, no lo hizo en la actual basílica. Lo hizo en un espacio muy pequeñito que se sigue recordando. Y cuando hicieron la Basílica Nueva, se llevaron la imagen ahí y la gente sin ningún problema. O sea que podían mover la imagen sin ningún problema. Y el obispo dijo, vamos a hacer una basílica nueva, grande, 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 para que quepa toda la gente, con todos los servicios para peregrinos, etcétera, etcétera. Y todo perfecto. ¿Y quiénes se opusieron? Todos los comerciantes que están alrededor de la antigua basílica. Claro. Porque dijeron, óigame, no, como dicen por ahí un cómico, es que si usted se lleva la imagen para allá, nosotros que ya tenemos aquí nuestro espacio cerquita de la basílica, ya no vamos a vender ni los ates, ni los dulces de leche, ni las tortas famosas de San Juan, ni esto, ni lo otro. ¿Y qué crees? Aunque el proyecto era maravilloso y había mucha gente que estaba dispuesta a ayudar, no pudieron comenzar con la construcción. Se vino abajo el proyecto. Se vino abajo el proyecto. Algo así, amigos, con esta comparación, para que entiendan, el Papa dijo, me voy a Roma, hasta luego. No, señor Papa, disculpe, usted no se va. Y el Papa tuvo que salir un poco a ocultas. Pero cuando la gente se dio cuenta que no había Papa y que había cardenales, dijeron, hey, ¿quiénes eligen al Papa? Los cardenales. Sí. Así que, señores cardenales, o nos eligen un nuevo Papa los que están aquí, o van a ver cómo les va. Y entonces los cardenales dijeron, bueno, es que de veras la población está muy peligrosa, así que vamos a hacer como elegimos a un nuevo Papa. Y ya que lo elijamos, después decimos que no es cierto, nos vamos todos y decimos que no es cierto. Pero resulta que eligieron a un papa en Aviñón y el que resultó electo dijo, ya me gustó. Evidentemente que eso no es correcto y aunque los cardenales se fueron, el papa electo dijo, sí, yo soy el nuevo papa. Claro, estaba actuando en contra de una recta actitud y por eso a ese papa se le empezó a llamar el antipapa. Y ese papa eligió a nuevos cardenales para que eligieran a los siguientes papas que vendrían en Aviñón, pero a todos esos papas porque no tenían una recta intención, porque no tenían un seguimiento con la figura del verdadero papa que ya había estado en Roma y con los cardenales que en Roma trataban de vivir una secuencia desde San Pedro hasta esos días, pues entonces a eso se les conoce como los antipapas. No fueron papas y a ese periodo se le conoce como el Gran Cisma Occidental. Así que durante este tiempo hubo un papa en Aviñón reconocido por Francia, España y el Reino de Sicilia y otro papa en Roma aceptado por gran parte de Italia y todos los demás países del mundo. Esta situación, lamentable, duró hasta 1409. De tal manera que, David, ¿cuánto tiempo fueron sede de la iglesia los palacios papales de Aviñón? Pues duraron 67 años los palacios papales de Aviñón. ¿Y qué pasó después del periodo de Aviñón? ¿Dónde vivieron los papas? Bueno, como decíamos hace un momento, a su regreso a Roma, el papa encontró el palacio lateranense en tan mal estado
que prefirió instalarse primero en la Basílica de Santa María la Mayor. Después pasó a otra residencia en el barrio del Trastevere y más tarde se mudaron a la Basílica de Santa María la Mayor nuevamente para finalmente terminar la residencia papal en el Vaticano. Así es, amigos, esto es lo que tiene que ver con la relación del Papa con Aviñón. Incluso hay cantos que hacen referencia a aquel tiempo porque el puente de Aviñón era muy famoso y llegó un momento en que llegó a caerse por tanta gente que llegaba al lugar. Y hay una canción francesa que también llegó a México después que dice: sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos cantan, sobre el puente de Aviñón todos bailan y yo también. Ya están las niñas y hacen así, así las planchaderas, ya hacen así, bueno, y así me gusta a mí. Bien, para que vean cómo también los cantos de este tiempo, los cantos medievales, han llegado hasta nuestro tiempo hablando precisamente del famoso lugar de Aviñón. Ahora, para terminar, porque nos faltan 3 minutos, vamos a terminar diciendo qué fueron los estados pontificios, David. Bueno, los estados pontificios fueron territorios que pertenecieron a la Iglesia mediante donaciones y adquisiciones con el fin, fíjense amigos, con el fin de garantizar la soberanía del Papa. O sea que fueron terrenos que le regalaron al Papa, donaciones, y otros el Papa los iba comprando. Efectivamente, en el siglo XIX el sumo pontífice llegó a gobernar, fíjense amigos, sobre 3.500 kilómetros cuadrados en la zona de Italia central. El Estado Vaticano, al tener tanto territorio, pues tuvo que enfrentar a otros estados. Tenía que defender sus territorios y la gente decía, no, yo quiero esos territorios para mí. Oiga, es que este grupo me lo ofreció para que diéramos trabajo a los campesinos ahí. No, yo lo quiero. Y lamentablemente, el Estado Vaticano fue derrotado en 4 ocasiones. Una de ellas, quizás de las más notables, fue que en 1798 el ejército francés proclamó la República Romana y capturó al Papa Pío VI. Se lo llevaron preso y murió preso en Francia. En 1808, durante el imperio de Napoleón, el Papa Pío VII también fue apresado y le quitó a la Iglesia los estados pontificios, hasta que se los regresó en 1815 el Congreso de Viena. En 1849, los italianos proclamaron una segunda república romana. Dijeron, a ver, vamos a organizarnos los italianos y vamos a decir qué partes de Italia y qué parte le quitamos al Vaticano. Y bueno, en ese momento hubo también un problema importante y finalmente en 1870 se inició otro conflicto con el gobierno de Italia que ocupó incluso el Vaticano. El Papa se tuvo que ir a vivir a un lugar distinto y finalmente estos conflictos terminaron en 1929 cuando Italia y el Papa firmaron el Tratado de Letrán y desde entonces Italia reconoce que el Vaticano, aunque está dentro del territorio italiano, es un estado totalmente independiente. Pues yo espero que les haya gustado este programa y como siempre terminamos con esta oración. Que Dios les bendiga y que tengan una maravillosa jornada. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voz.
En tu camino.